en el chat y en Classroom, de las presentaciones que yo les di, no debemos utilizar, o sea, la presentación no es personal, ¿sí? Entonces no podemos utilizar el yo, el nosotros. Tenemos que hacerlo. La investigación arroja las siguientes, o las encuestas arrojan las siguientes conclusiones o los siguientes resultados, ¿no? No vamos a decir, nosotros elaboramos, yo hice, no, tenemos que hacerlo impersonal, ¿de acuerdo? Eso lo vi en la mayoría de grupos, ¿sí? En el grupo número 3, el tema, hablaban de que era un enfoque social. Sin embargo, también hicieron preguntas sobre canasta básica y ese es un tema que es económico, ¿verdad? Solo quiero que vayan reflexionando sobre estos, digamos, pequeños temas que se pueden ir mejorando, ¿no? En el grupo 4, no vi el planteamiento del problema, no vi el planteamiento del problema. En el grupo 1 no hay definición del problema, no lo encontré. En el grupo 5, quiero aclararles que la socioeconomía es un término y se refiere a una ciencia económica. Cuando yo hablo de aspectos socioeconómicos, estoy hablando de dos términos diferentes. Uno se refiere a la ciencia y el otro se refiere a las condiciones sociales y a las condiciones económicas que son las que vamos a analizar, ¿no? En el grupo 2, quisiera preguntarles, porque ustedes mencionaron ahí que la falta de voluntad política era una variable dependiente. Entonces les pregunto si la falta de voluntad política depende del cambio climático. Por lo menos eso fue lo que yo vi allá. Quisiera que reflexionaran sobre esto. En el grupo número 7, pues tengo que felicitarlos. Un muy buen trabajo. Abarcaron la mayor parte de temas que son relacionados con su tema y solo les sugeriría revisar las conclusiones y las recomendaciones, pero sobre todo los indicadores que surgen de las variables de las hipótesis, ¿sí? Y el grupo 8, creo que tienen definido su tema, ¿sí? Aunque falta ahí cierto ámbito, pero tienen de la mejor manera definido su tema. Sin embargo, ya en la realización de la investigación, pues ahí se perdieron un poco en el objetivo inicial, ¿verdad? Que era esta, esta definición de tema que de allí tenía que salir. Entonces nos fuimos así como por las orillas buscando información que no estaba relacionada con mi investigación. Bueno, ahí quedaría. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí no estamos pretendiendo calificar de bueno o malo, sino que lo que estamos pretendiendo es aprender, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a hacer una tarea. Escriba bien, compañero y compañera, ahí en su cuaderno. Escriba bien lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que tenemos que ahora nos vamos a evaluar, compañeros. Sí, vamos a hacer una autoevaluación del grupo. Por lo tanto, usted se va a reunir en grupo, ¿sí? Usted va a determinar en una matriz, así como la matriz de investigación que yo les compartí en un Excel, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan de esto? Ahí hay una matriz en donde ubicamos la definición del problema. ¿Se recuerdan? Hicimos la definición del problema, elaboramos la hipótesis, ¿sí? Entonces, con estos dos elementos, con la definición del problema, que es lo que me interesa a mí, ¿sí? En la definición del problema se recuerda que tiene ciertas variables, ¿no? Que tiene que tener ciertos requisitos para llamarle definición del problema. Entonces, usted va a agarrar ahora su definición de problema que usted me mandó en su versión final del informe,
Usted va a agarrar su definición, ¿sí? Por grupo y la van a analizar y me van a indicar si esa definición de problema llena los requisitos que requiere una definición de problema. ¿Cuáles son esos requisitos? Si tiene ámbito espacial, si tiene ámbito temporal, si tiene cuál es sobre qué enfoque lo vamos a trabajar, ¿sí? Y si llena todos los requerimientos que necesita una definición del problema, ¿no? También la otra situación que vamos a ver, también en la definición de problema tenemos que ver cuáles son las unidades de análisis. Entonces, usted me va a indicar no, la definición del problema, lo vamos a hacer en van a plantear su definición del problema, la van a escribir y luego la van a analizar. Si cumple, entonces me pone ahí, unidades de análisis es esta. Ámbito espacial es esto. Ámbito geográfico es este. En fin, todos los elementos que debe llevar una definición del problema. Luego va a ser lo mismo con su hipótesis, ¿sí? Su hipótesis tiene que tener una variable dependiente, una variable independiente, ¿sí? Bueno, cuando yo tengo definidas mis variables, ahora mis variables van a tener indicadores, ¿te recuerdan? Así como lo hicimos en la matriz anterior. ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Qué son los indicadores? Son los que me van a indicar qué debo, cuáles son los temas que yo debo eh, eh, investigar a través de las diferentes técnicas, como son la encuesta, como son la entrevista, como son todas las técnicas que yo defina. Entonces, a través de eso, los indicadores me van a decir qué es lo que yo debo investigar. ¿Por qué? Recuerden, la investigación científica es un proceso lógico y un proceso ordenado, ¿sí? Entonces, es sistemático, ¿sí? Lleva ciertos pasos. Entonces, para delimitar, para definir mi problema, yo lo tengo que delimitar, porque si no me ocurre que me pierdo. Porque cuando uno está estudiando, estoy empezando a hablar sobre los elementos económicos y termino hablando del problema de la inseguridad o termino hablando del problema de los divorcios, porque en el camino me encontré esa información y me pareció interesante. Pero uno de las potencialidades que tenemos que tener, de las habilidades que tenemos que generar como investigadores, es saber delimitar para poder definir mi problema y no perderme, que fue lo que encontramos en estas investigaciones, ¿no? Vale. Entonces, vamos a tomar la definición del problema, la vamos a analizar si cumple con los requerimientos, vamos a agarrar la hipótesis y vamos a determinar si tiene sus variables independientes y dependientes y por qué. Vamos a hacer ahí un ejercicio mental, ¿sí? En grupo, vamos a encontrar cuáles son los indicadores de esas variables, ¿sí? Con esos dos elementos ya bien analizados, usted va a hacer una conclusión y me va a decir cuáles fueron los errores que ustedes encontraron y ahora que ya terminaron, que ya expusieron, pues yo quiero que usted vea al grupo, vea su presentación y que encuentre qué situaciones estuvieron débiles, ¿sí? No le voy a llamar errores. ¿Cuáles aspectos encontraron debilidad para hacerlo, ¿sí? ¿Y cuál es esa debilidad? ¿De acuerdo? Entonces son tres cuestiones que yo quiero que veamos, ¿sí? Vamos a tener hasta el día jueves a las 12 de la noche para que ustedes me manden esa matriz ya con su análisis, ¿sí? Muy, muy cortito, ¿sí? Bastante condensado, ¿de acuerdo? Que sean dos, tres, un parrafito, cuál es la autoevaluación que usted hace con las debilidades que se encontró grupalmente. Desde
porque yo no vi en ninguna de las conclusiones o en las recomendaciones, por ejemplo, cómo formar los grupos o cómo mantener los grupos. ¿Qué recomendaciones hace usted para que no tenga, para que usted pueda solventar los problemas que encontró durante la investigación? ¿Sí? Entonces ponga ahí cuáles fueron las debilidades que no le permitieron a usted alcanzar, digamos, cuando usted ahora vea su presentación, entonces ahora usted ya puede analizar cuáles fueron las debilidades que encontraron. ¿Sí? Entonces, ¿apuntó qué es el trabajo, compañero, compañera? ¿Lo tiene? Levánteme su manita si lo comprendió. A ver. Pues, licenciada, disculpe, sé que como ya terminó prácticamente el periodo, solo le quería decir si estoy bien. Usted lo que quiere es que tomemos nuestra definición de problema y ver si llenan los requisitos y ver cuáles son las nuevas unidades, No, que la las hipótesis tiene. unidades de análisis, Raúl, no las nuevas unidades. Ok. Unidades de análisis. Ajá. También que la hipótesis tenga una variable independiente. Que llene los requisitos para hacer una hipótesis. ¿Eso es donde lo encuentra? En mis exposiciones. Ahí están los requisitos de cada uno de los aspectos. ¿Y ¿Sí? Y cuál es luego, el tercero, dijo? el tercero es que, a ver, alguien que me ayude para... Jocelyn, ¿me ayuda, por favor? ¿Cuál es el tercer aspecto que van a trabajar? Es el de realizar las conclusiones con las debilidades que podemos tener como grupo. Sí, sí, no van a hacer conclusiones en realidad. Ustedes tienen que hacer ahí una autoevaluación sobre las debilidades que tienen, tanto en el contenido y elaboración de su trabajo, así como las debilidades también de organización. Todo esto tiene que ver con la parte de la investigación. Cómo se organizaron, hubieron debilidades y en las recomendaciones, si también las conclusiones, las recomendaciones que tienen ahí en su trabajo, si corresponden realmente, si esa hipótesis fue comprobada, si fue adecuada la forma de preguntar en su encuesta, si fueron adecuadas las preguntas, si con esas preguntas yo llegué realmente a comprobar la hipótesis, porque por ahí escuché, sí se comprobó la hipótesis, pero no llegué a ver la exposición de cómo comprobó su hipótesis, ¿verdad? O estamos hablando de la población de Misco y después me voy a hablar de los productores de Misco y doy una conclusión sobre los consumidores de Misco. Entonces, ahí cómo fue cuáles son esas debilidades que yo encuentro. Entonces, esa sería la tercera tarea que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, me la van a subir igualmente al Classroom para que veamos si ustedes logran detectar ahí esas debilidades y lo tratamos en el siguiente, en la siguiente sesión. Licenciada, disculpe, ¿Sí? disculpe que la interrumpe. ¿Y eso es por persona o por grupo? Raúl, al inicio dije que se van a reunir en grupo porque no puede hacer la evaluación usted solo. No, Tiene no, que me ser, refería de enviarle la tarea nada más. es en grupo, en Ok. grupo. ¿Sí? Por favor. Va. Entonces, ahí les envié el formulario de asistencia y con esto termino porque ya nos quedan solo 10 minutos para ir a tomar cafecito. ¿Sí? Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos el próximo sábado. Cualquier cosa estoy en el chat grupal. ¿Sí? Ahí les respondo con muchísimo gusto. Que estén bien, jóvenes. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Feliz fin de Gracias. semana. Hasta luego.